Bueno, pues ya están aquí con nosotros, aquí en el plató, ya les ven sentados, Luis y Olaya Juaristi. Son los autores de este libro que tengo entre mis manos, La ruta de Don Quijote en bicicleta. Discurre, como no, por Campo de Montiel en Ciudad Real, las andanzas y las aventuras de Don Quijote. Y si se han fijado, Juaristi, tenéis el mismo apellido, padre e hija. Luis, ¿conseguiste pasarle la pasión de la bicicleta a tu hija o tu hija te la pasó a ti? ¿Quién a quién? Yo le pasé la pasión. ¿Sí? Sí, mira, pues todo comenzó un poco ahí por nuestra tierra, viendo hacer el Camino de Santiago, pues sentíamos inquietud de, ay, ¿por qué no vamos a ser capaces nosotros de hacerlo también, no? Y ahí comenzamos. Entonces, bueno, pues yo le esperé a que Olaya se decidiese a hacer la ruta, sí. Y con 15 años ya nos echamos al campo. Sí. ¿Sigue siendo padre mientras hacéis la ruta? Es decir, ¿sigue mandando él o tú puedes? Sí, se nota. Depende de si vamos cuesta arriba o cuesta abajo. Depende de cómo se pedale. Bueno, sí. Decidisteis hacer la ruta de Don Quijote, pero ¿qué ruta de Don Quijote? ¿Es la ruta tradicional? Porque yo le digo que hay más de una ruta. Eso es, sí. Explícanos. Nosotros, mira, fue una anécdota el descubrir una familia manchega nuestra, precisamente el bisabuelo de Olaya era de ahí. Aparecimos en La Mancha, nos enteramos que había rutas de Don Quijote que hasta entonces desconocíamos y comenzamos a hacer la ruta de Don Quijote, y la sorpresa nuestra fue, bueno, más que sorpresa fue decepción el encontrarnos con unas rutas de Don Quijote que en absoluto tienen nada que ver con la novela de Miguel de Cervantes. Entonces, bueno, pues nos quedamos un poco algo así como escandalizados, decimos, pero ¿cómo es posible que de la novela más universal que no haya nada que tenga que ver con la novela? Nos quedamos muy sorprendidos. Y entonces, bueno, pues ahí es donde comenzó nuestra pelea, nuestra lucha en hacer una ruta que sí que tendría que ver algo con Don Quijote. Comenzamos a trabajar en el tema y contactamos, tuvimos la suerte o la fortuna de contactar con Justiniano Rodríguez Castillo, que es una persona del Campo de Montiel, que él tiene ideada una ruta de Don Quijote. Entonces, nos convenció. Su ruta que él propone tiene sentido común, pero eso sobre todo... Y es la que más fielmente sigue el libro. Y es la que va de aventura en aventura. De hecho, para que os hagáis una idea, es como nosotros íbamos por el camino y de hecho tenemos unas choletillas que le llamamos, en la que llegábamos a la zona donde situamos la aventura y digamos que rememorábamos la aventura en el lugar. Y es cierto que es que no hay que cerrar los ojos, hay que abrirlos para darse cuenta de que estás en el lugar que narra Cervantes en Don Quijote. Sí, así es. Espera, porque vamos a hacer participar a Domingo, porque Domingo, tú conoces mucho de la ruta de Don Quijote. Yo es que les voy a contar además una primicia que ellos no saben. Bien. A ver, ¿por qué se produjo esa famosa ruta de Don Quijote que no es de Don Quijote? Eso la ruta oficial. La ruta oficial, porque se habían diseñado 12 rutas que se llamaban de Rocinante, porque claro, no eran de Don Quijote. Y se iba a diseñar una, no sé si era la número 12 o la 13, que sería la de Don Quijote, que iría por los sitios de Don Quijote. ¿Qué pasó? Que todos los alcaldes querían que Don Quijote pasara por su pueblo. Entonces al final la ruta de Don Quijote no fue la ruta de Don Quijote, fue la ruta de todos los pueblos manchegos. Por eso se desvirtuó la ruta de Don Quijote, así que está muy bien que habéis hecho la ruta de Don Quijote porque... ¿Cuántos kilómetros habéis recorrido? Pues mira, la ruta de Don Quijote, en la oferta que damos nosotros ahí es un poco doble o dos en una. Entonces un poco ya lo que es la ruta de Don Quijote en sí son unos 700 kilómetros que lo planteamos en unas 10 etapas. Son etapas muy asequibles para todo el mundo. La Mancha, pues anchas Castilla, todo es muy plano, salvo algunas honrosas cuestas arriba, pero bueno, es muy llano. Y eso lo preparamos también para hacer en bici, como ponemos BTT, bicicleta todoterreno, pero también se puede hacer en coche, o por carretera. Bueno, decís que cualquiera, de cualquier edad puede hacerlo, pero vosotros fuisteis armados caballeros antes de comenzarla, Olaya. Por supuesto. Por supuesto. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo te arman caballero? Cuéntanos. No, pues allí al anochecer, ¿no? Sí, más o menos. Siguiendo un poco fiel a la narración de Cervantes, Y fuimos, bueno, en vez de con una espada o con... Fuimos con las bombas de hinchar la bicicleta. Y bueno, así dando un poco... En tiempos más modernos, bueno, pues eso, nosotros íbamos de ciclistas para hacer la ruta, que es la ropa más cómoda, y bueno, pues con la indumentaria Don Quijote
Quijote iba a caballo y iba vestido de la época, de caballero. ¿no? De caballero. Entonces, bueno, pues nosotros en vez de usar espadas y eso, utilizamos la bomba de la bici para nombrarnos, eso sí, en un pozo. ¿En un pozo? Sí, porque había que ajustarse lo más posible a la narración. De hecho, eso, se hizo caballeros. Él fue Don Quijote y yo Sancho Panza. Y el escudero, ¿no? Es cierto. Oye, para ser padre e hija, aquí hay que guardar... bueno, me imagino que tendréis mil anécdotas. Sí. Contarme una. Bueno, algo interesante, lo simpático. Lo que más así nos fue el hecho de haber sido los primeros que hacíamos la ruta. Sí. Esa inquietud de saber si vas bien, si no vas bien, si, bueno, pues esa... Sí. Sí, nos producía un poco de desasosiego, desazón, ¿será este camino, no será? Bueno, la ruta la teníamos grabada con GPS, antes los GPS eran calculados, entonces bueno, siempre teníamos un poco de incertidumbre, ahora no hay ninguna incertidumbre, está ahí donde está. Y siempre íbamos ahí, algún día nos quedamos sin comer del desasosiego que llevábamos encima. Y la mejor anécdota fue pues eso, el juntarse en medio de la nada con un hombre que cuidaba unas vacas y eso, iba a 13 kilómetros de su pueblo todos los días andando pues para hacer pastar las vacas. El amigo Ignacio. Pues se nos ha acabado el tiempo ya, lo que tiene que hacer la gente es comprar el libro, hacerse la ruta en bicicleta. En bicicleta. No en coche, en bicicleta. En bicicleta, muy bien, que parece el Día de Naturaleza y Medio Ambiente. Bueno, el prólogo nos lo hizo Miguel Indurain. Que quede dicho, bien. Toda una cortesía para nosotros. Tenemos que dejar paso al siguiente programa. Muy bien. Luis Olaya Juaristi, muchas gracias. Domingo Jiménez Beltrán, nos vemos el próximo lunes. Encantado. Y a vosotros, os vemos mañana en una nueva edición de La Aventura del Saber. Como los martes son los días que dedicamos a los temas sociales, os adelantamos que hablaremos de la lencería, quién y cuándo la inventó, y de tejidos inteligentes. Y ofreceremos también un documental sobre el papel de la mujer en los medios de comunicación. Os vemos mañana, buen día, que disfrutéis y un abrazo a todos.